Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa sin exclusiones. Estamos con el doctor Juan Manuel Casella, Cachi Casella para los íntimos, ¿no? Dirigente de FUSTE, del radicalismo en el país. Es candidato a gobernador, ministro de Trabajo, diputado nacional. Son las alternativas por las cuales pasó en la función pública, independientemente de su función dentro de la política. Pero era interesante charlar con él respecto de lo que estamos viviendo. Hace un año que asumió el gobierno el ingeniero Macri. Entonces, frente a este año de Cambiemos, quiero conversar un poco con él, porque previo a todo lo que resultó después con Cambiemos, estaba él en la mesa de negociaciones para establecer pautas de gobierno adecuadas, que muchas de ellas no sé si se llevaron a la práctica. Pero bueno, gracias por estar en primer lugar. No, gracias por invitarme. Gracias por invitarme. Esta es la idea. Cambiemos. Digamos que yo lo analizo desde el punto de vista del radicalismo. Ya tengo demasiados años y demasiada experiencia como para adoptar una actitud meramente teórica. Tengo que fijarme en la realidad. Y creo que la aparición de Cambiemos está revelando una debilidad del sistema político argentino tradicional, histórico. Debilidad que se debe a razones objetivas. La crisis del 2001 fue muy grave. Que se vayan todos en la síntesis más perceptible de esa crisis, y por lo tanto hay razones para que la gente desconfíe del sistema político, de su eficiencia operativa y de su honestidad, de las dos cosas. Por lo tanto había un campo abierto para la aparición de propuestas políticas novedosas, distintas de lo tradicional. Y esta propuesta fue tan exitosa que logró derrotar al kirchnerismo, que estaba muy consolidado en el poder, que había manejado el país durante 12 años. Me parece que lo que nosotros debemos hacer es analizar de qué manera el radicalismo puede contribuir al éxito de Cambiemos, de qué manera el radicalismo puede apoyar el desarrollo de un buen gobierno. Y me parece que ahí aparecen los problemas para el partido. Un partido que, por ser el más político de los partidos políticos argentinos, es el más afectado por la crisis, por ser el protagonista del 2001, de diciembre del 2001, aparece directamente afectado por ese episodio, y que en el periodo previo a la aparición de Cambiemos osciló desde UNEN y un acuerdo de centro-izquierda a Macri y un acuerdo que podría denominarse genéricamente como de centro-derecha. Por lo tanto, ahí hay un problema estructural que afecta la vida del partido. Y yo creo que el radicalismo ocupa un espacio social que debe ser preservado, que sirve, que es útil, que sirvió en otros momentos del país, de la vida nacional de manera muy importante, muy dramática. La aparición de Alfonsín fue un cambio fenomenal en materia de regímenes políticos argentinos. Creo que Alfonsín legitimó la democracia a partir del juicio a las juntas, y por lo tanto todo eso constituye un patrimonio que debe servir para sacar al país de la situación en que se encuentra. No sigo discutiendo Gualeguaychú sí o Gualeguaychú no, es una decisión ya tomada y aplicada a práctica concretamente. Reitero que el mayor éxito de Cambiemos fue derrotar al kirchnerismo, que parecía inconmovible, pero ahora aparecen las cuestiones centrales de la realidad actual. El índice de pobreza espectacularmente alto, la peligrosidad, además de la injusticia, la peligrosidad de ese índice de pobreza, porque si hay un 70% de la población que está dentro del sistema y un 30% que está fuera, el vínculo entre esas dos sociedades es solamente confrontativo y tiende a generar respuestas de violencia. Y me parece que no vale la pena asumir ese riesgo. Hay que terminar con la pobreza por razones morales, pero por razones estrictamente políticas también. Creo que en segundo lugar la crisis del Estado, que es fenomenal, está desarmado, está destruido, está anómico. Dentro del Estado, las funciones básicas, que son las de seguridad, la de educación y la de salud, están postradas objetivamente, por lo tanto hay que reconstruir el funcionamiento del Estado en su totalidad.
Y hay que devolverle a la sociedad argentina la cultura de la tolerancia, en el sentido de aceptar que el otro piense distinto, no convertir al otro en un traidor o en un maldito si piensa distinto. Hay que cerrar la brecha cultural que profundizó gravemente el kirchnerismo, y hay que generar respuestas morales concretas, actitudes de decencia. Usted se acuerda de Moisés Levenson. Así es. Debemos tener doctrina para que nos comprendan, pero conducta para que nos crean. Y en este momento la conducta es más importante que la doctrina. Ahora, dentro de este esquema que está planteando el doctor Casella, yo me pregunto, una cosa es la conformación de lo que significó Cambiemos, la participación del radicalismo a través de la presencia de Sanz, y después el apartamiento, el alejamiento de él, y después cómo se llevó adelante toda esta proyección prácticamente con un grupo o un porcentaje muy elevado de gente del PRO, dejando de lado mucho del radicalismo. Bueno, eso es una descripción adecuada. Creo que lo que podemos denominar el dirigente promedio del PRO tiene poca consideración por el radicalismo. Tal vez alguna razón tenga para eso, pero creo que exagera la razón que pueda tener. Creo que la dirigencia del PRO en su conjunto piensa que el radicalismo es una especie de corporación antigua, pasada de moda, poco significativa, constituida por abogados básicamente, y por lo tanto ven al radicalismo como una rémora que hay que superar. Creo que la utilidad para el PRO de la alianza con el radicalismo fue pensada en términos territoriales. El radicalismo tiene una organización nacional, nos puede ofrecer fiscales en todas las mesas, aprovechemos esa territorialidad, esa presencia física en la mesa para garantizar la mejor elección posible, pero no lo tomemos en cuenta demasiado para la toma de decisiones. Y me parece que el radicalismo cometió el radicalismo no comete errores, son los dirigentes los que cometemos los errores. Los dirigentes de la Unión Cívica Radical encargados de la relación con el PRO cometieron el error de pensar primero en los cargos y después en las ideas, en un sistema de prioridades que es contrario al que la Argentina está necesitando ahora, donde debe darse prioridad a las ideas porque los problemas son tan grandes como los que acabo de describir. Pero no es un problema histórico ese de dar privilegio a lo que es el cargo y no la idea. Se han votado prácticamente hombres, se han votado cargos, pero no se ha votado prácticamente las plataformas, las ideas. Depende de quién sea el conductor. Cuando Alfonsín era el conductor, el radicalismo priorizaba las ideas. Hay una famosa frase de Alfonsín dedicada a los jóvenes, dicha en un congreso juvenil: no sigan hombres, sigan ideas. Los hombres se mueren, se equivocan o claudican. Las ideas permanecen. Esta es una frase textual, yo la escuché porque estaba ahí. De manera que esto revela el criterio de un dirigente superior, que piensa en las ideas. Balbín lo decía con esa oratoria tan conmovedora que él tenía: no importa quién lleve el palo, lo importante es que se vea la bandera. Sí, la bandera son las ideas, eso es central. Pero la gente espera otra cosa, la gente quiere acción. No, por supuesto, las ideas bajadas a la realidad concreta, las ideas vinculadas con la realidad social, las ideas que pasan de la teoría a la ejecución, totalmente Y de acuerdo. existen hombres que los puedan llevar Pero a la práctica. primero las ideas en sentido temporal, primero las ideas, imaginemos el futuro, pensemos cuáles son los problemas y cómo solucionarlos. Inmediatamente pasemos a la solución, a ejecutar los problemas. De ahí esa relación entre hechos e ideas, que es una relación sustancial que hay que preservar. Digo, ¿quién las lleva a la práctica? En este momento es difícil de ver. Supongo que en la conducción nacional Macri tiene un conjunto de ideas que debe estar manejando junto con la gente que lo rodea. Espero que un presidente de la República tenga ese conjunto de ideas. Pero me parece que si describimos a la clase política argentina actual, está más bien carente de ideas. Da la impresión de ser damos la impresión de ser una dirigencia más bien chata desde el punto de vista ideológico. ¿Te sumás a lo que dijo Duhalde? Me parece que lo de Duhalde es una exageración. Me parece que hay que discriminar, porque en todos los procesos políticos hay figuras rescatables. Y el rescate no es solamente recoger a alguien del naufragio. El rescate significa seleccionar, tener la capacidad de seleccionar. Y me parece que si nosotros hacemos análisis de la historia política argentina de los últimos 30 años o 40 años, nos encontramos con dirigentes rescatables. Por lo tanto, que seamos todos una mierda, me parece que es una exageración.
Me parece que desde el punto de vista del hombre común, de la persona de la calle, del argentino de a pie, que un dirigente como Duhalde diga eso implica un reconocimiento y así debe ser valorado. Pero si analizamos el concepto en su contenido concreto, me parece que es una exageración. De todas maneras, la gente, independientemente de ese concepto de Duhalde, está pensando de que no existe un dirigente político que se preocupe por el futuro, por el proyecto en sí de llevar adelante el bienestar general. Eso es una característica que se profundizó durante el gobierno kirchnerista. Y eso es una de las principales críticas que yo le hago al kirchnerismo. Como todo populismo, el kirchnerismo se ocupó exclusivamente del presente. No tuvo visión de mediano y largo plazo, no le importó la visión de largo plazo, no la incorporó a su manera de pensar. Fíjense usted, durante los 12 años del kirchnerismo la Argentina obtuvo ganancias de comercio exterior, es decir, superávit de comercio exterior por 150.000 millones de dólares, si sumamos todo el periodo, por supuesto. Sí, el problema que uno debe afrontar cuando debe cambiar un sistema económico determinado, en el país, en una empresa, en la casa de uno, consiste en cómo financiar el intervalo entre el viejo modelo y el nuevo modelo. Con 150.000 millones de dólares se pudo financiar el intervalo, se pudo crear una transformación del modelo económico argentino. Pasaron los 12 años, pasaron los 150.000 millones de dólares y estamos dependiendo otra vez de cuánto vale la soja para ver si salimos o no salimos. De manera que no se cambió nada, no se tuvo en cuenta el futuro, no hubo proyección, no hubo visión del mediano y largo plazo. Ese es un problema de la política argentina. Y para no ser injusto, es un problema de la política en general, en Argentina y fuera de Argentina. La última pregunta tiene que ver entonces, ¿cuál es el futuro? Esto ya es una cuestión de fe, casi religiosa. Yo creo en el futuro. Creo que Argentina se va a convertir dentro de 20 a 30 años, usted sabe que yo no lo voy a ver eso, dentro de 20 a 30 años en un gran país. ¿Por qué? Porque la orientación general del mundo apunta a favorecer a los países productores de alimentos, en primer lugar. En segundo lugar, Argentina sigue siendo todavía un país relativamente despoblado, es decir, tiene capacidad de absorción de masas más importantes. Tercero, Argentina, que cae en la vulgaridad, que cae en la exageración, que cae incluso en la grosería en algunas cosas, tiene un fondo cultural importante. Solamente tenemos que encontrar una cosa, tenemos que encontrar indignación suficiente como para no conformarnos frente a la desigualdad ostensible que estamos viviendo. 30% de pobres en Argentina es una barbaridad que no tendría que existir. Gracias por venir. Gracias a usted. Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina.